Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 5 de los temas selectos de macroeconomía. El día de hoy vamos a ver las políticas monetarias, sobre todo las que tienen que ver con las restricciones. Es un tema realmente muy pequeño, no vamos a tardar mucho y antes de empezar me gustaría darles la felicitación por el año que viene, que se la pasen excelentemente bien con sus familias, en compañía de sus seres queridos y que más allá de las compras, más allá de las cenas, más allá de lo que puedan adquirir, se sientan muy contentos de lo que han logrado hasta el momento, del avance que tienen en su vida, del avance que tienen en su carrera, aunque sean 4 meses, han ido cambiando y eso es lo importante y pues no me resta más que mandarles un abrazo a la distancia para que no pasar desapercibida esta fecha, porque pues evidentemente en 24 y 31 no nos vamos a comunicar. Pero de antemano un abrazo para ustedes, a sus familias, una felicitación por tener buenos hijos. Y nada, bueno, pues vamos a comenzar, para no ponernos tan románticos. Lo primero que tenemos que establecer, como cada tema nuevo, pues es definir lo que es una política monetaria. Y decíamos, vamos a hablar o nos vamos a centrar en lo que son las políticas monetarias restrictivas. Evidentemente es un tipo de política monetaria que persigue la reducción de la oferta monetaria en un país o en un territorio. Normalmente es todo el país, ¿eh? Y busca por definición el efecto contrario de las políticas monetarias expansivas, a reducir el tamaño de la oferta monetaria, esto es del dinero, o en otras palabras, hacer disminuir la cantidad de dinero en circulación en la economía de un país. Si no hay dinero, no hay gasto, y si no hay gasto, la especulación de precios no se nos permite, o no se da porque, pues evidentemente, no hay dinero. Normalmente se consigue a través de los créditos. En las economías modernas es la manera más común en la cual las personas comunes y corrientes, las personas comunes, omitamos lo corrientes, las personas comunes, obtenemos bienes y servicios. Pero ¿cuál es el fundamento básico? Bueno, pues existen ocasiones en las cuales pueden existir excesos de dinero en circulación en el mercado. Cuando esto sucede, se busca llevar a cabo una reducción de la cantidad de dinero en circulación por medio de una política monetaria restrictiva o contractiva. Cuando hay mucho dinero, bueno, pues cuando el precio de las mercancías es estable, cuando el precio es accesible de las mercancías, evidentemente, y cuando la economía está funcionando muy bien. Y ahí también los economistas dicen que se puede producir inflación. Y esta inflación, aunque haya abundancia, le puede ser perjudicial a las personas y puede haber una escalada de precios. Por lo tanto, en ciertos momentos, la economía va a sacar dinero de la región, del país, para que los precios se mantengan. Recuerden que una base fundamental de la macroeconomía es lograr la estabilidad de precios y el no incremento de la inflación. Desafortunadamente, por ejemplo, en este periodo, justamente estos días, vamos a cerrar con una inflación acumulada del 7.3%, que puede tener muchas explicaciones, que puede tener múltiples justificaciones y está bien desde el punto de vista teórico. Desafortunadamente, cuando vamos a la realidad, pues al ciudadano común no le interesa que haya una crisis mundial y que todos los países estén pasando por lo mismo producido por el COVID, porque pues, evidentemente a él lo lastimas en la cantidad de productos y servicios que puede comprar, ¿no? Y entonces, pues hoy cerramos con una inflación acumulada realmente muy alta. Y seguramente veremos el próximo año políticas monetarias que restrinjan el flujo del dinero. Tal vez para el primer trimestre, tal vez vayan aflojando para el segundo trimestre y en el tercer trimestre ya seguramente estaremos, o si no hay más efectos del COVID y si no hay más efectos de el atraso que originó el COVID en las cadenas productivas, pues ya estaremos estabilizados hasta junio del siguiente año. Alternativamente, las políticas monetarias restrictivas son frecuentemente empleadas en situaciones en las que existe un alto nivel de inflación,
al ser el nivel de precios una de las variables conocidas como monetarias, junto a los tipos de interés, es decir, de referencias para aplicar unas políticas monetarias restrictivas o expansivas. Y lo que, bueno, nosotros no hemos visto porque no habíamos tenido, e incluso seguramente no lo vamos a ver el siguiente año, es que no haya meses sin intereses, que es algo que ustedes seguramente entienden muy bien. Y este, porque, bueno, ahí limitamos la cantidad de productos que ustedes pueden adquirir y esto nos ayuda muchísimo a que el precio de los productos no suba. Los gobiernos lo tienen que hacer aunque los empresarios no estén de acuerdo, porque si no lo hacen, al final vamos a tener una crisis inflacionaria y esto a nadie le conviene. Alter- eh, por lo tanto, estas variables se reflejan en el mandado o en el mandato del Banco Central. Van a emitirlas para el siguiente periodo fiscal, que sería el siguiente año. Las condiciones que se suelen dar cuando se aplica este tipo de políticas monetarias son, evidentemente, el crecimiento del Producto Interno Bruto por encima del potencial, la inversión de bienes de capital en máximos históricos, la tasa de paro reduciéndose, la inflación creciente, los beneficios empresariales al máximo y los tipos de interés al máximo. ¿Y estos datos de qué nos hablan? Hablan de que, bueno, en el primer caso tenemos mucha producción y tenemos mucha venta. Y entonces el empresario se pone ambicioso y empieza a subir el precio de las mercancías. Al subir el precio de las mercancías, la gente, como tiene dinero, compra, 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 hasta un punto donde dice, ya no puedo pagarlo, pero hay toda una cantidad de productos que se siguen fabricando. Para cuando el empresario se da cuenta, va a tener mucho en almacén o mucho colocado en los diferentes puntos de venta y lo que va a originar es que esa mercancía no se siga moviendo a la velocidad que él pensaba. Y lo primero que va a hacer es despedir a las personas porque no hay trabajo y las personas que se quedan sin trabajo no van a poder adquirir otros productos y servicios que necesitan para pues, satisfacer sus necesidades. Y entonces así se da una cadena interminable y bueno, ahí es cuando el Producto Interno Bruto pues se desploma, ¿no? Esto también ha sucedido, por ejemplo, en Estados Unidos en el año 1992-94, lo que se conoce como la burbuja inflacionaria, donde prácticamente a todas las personas les ofrecían casas, aun cuando no las pudieran pagar. Y al final vendieron tantas casas a créditos que se formó una burbuja de deuda que al final explotó y muchas personas perdieron su casa, perdieron su patrimonio y perdieron sus empleos. Luego viene lo que es la inflación creciente, que es producida por los productos o la inundación de productos cada vez más alta porque hay circulante. Y ahí es donde, bueno, entran los empresarios, donde sus beneficios quieren ser al máximo y no se dan cuenta que no pueden percibir que al desarrollar este incremento de precios, lo único que van a hacer es crear más procesos inflacionarios en su contra. Y entonces esas son las situaciones sobre las cuales nosotros trabajamos. Los mecanismos habituales para las políticas monetarias restrictivas pues son la modificar las facilidades permanentes. Esta medida busca reducir la cantidad de dinero en circulación, subiendo las tasas de interés y, bueno, limitando los créditos y los depósitos, haciendo que los bancos concedan menos préstamos tanto a las empresas como a las familias. El segundo mecanismo es el aumento del coeficiente de caja, que de esta manera los bancos y cajas se ven forzados a contar con depósitos mayores de billetes y monedas para afrontar su actividad y se reduce el incentivo para dar préstamos económicos. Operaciones en el mercado abierto. Existen varios tipos de operaciones de mercado abierto, cada una con objetivos diferentes. Y por lo tanto, el Banco de México es el órgano que está colegiado, que está autorizado por el gobierno federal para desarrollar políticas restrictivas o políticas expansivas, que en este caso serían las restrictivas.
Por lo tanto, el objetivo de la política monetaria es mantener la estabilidad de precios, como hemos repetido prácticamente en todas las clases, y controlar la inflación. Su instrumentación la lleva a cabo en el Banco Central de los mercados financieros porque ella es la encargada o él es el encargado, para no entrar en situaciones de discriminación, de poder controlar las tasas de interés y en la cantidad de circulante que existe en una región o un país. El Banco de México utiliza un esquema de objetivos de inflación fijándole una meta y una función de la siguiente forma. Primero que nada va a definir los objetivos de inflación, su rango y el plazo para obtener el cual se debe hacer público. Observar la inflación subyacente. Esta medida de inflación quita todos los precios de bienes y servicios que afectan a la inflación de manera temporal, así como identificar sus tendencias. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? No tenemos una inflación como tal, sino tenemos una inflación subyacente, porque la cadena de suministro se ha cortado producida por el COVID y las barreras que las secretarías de salud de cada uno de los países les han impuesto a el libre comercio. Analizar todas las causas de la inflación para poder prever sus comportamientos en el futuro. Este tipo de análisis los publica en los informes trimestrales y con base en esto toma las acciones necesarias. También comunica de manera transparente la información económica relevante, así como las decisiones políticas monetarias. Y debemos recalcar que el Banco de México es un órgano autónomo que está fuera de los intereses del gobierno federal o fuera de cualquier institución que se le pudiera acercar, ¿no? Al ser órganos autónomos, se rigen bajo sus propias reglas y la única obligación que tiene el Estado con ellos es de ofrecerles o de otorgarles una parte presupuestaria. También publicar en calendarios las fechas en las que se dará a conocer sus decisiones de políticas monetarias a 10 días hábiles después de cada anuncio. Dar a conocer la minuta correspondiente a la sesión de juntas de gobierno durante la cual se deliberó la toma de decisiones correspondientes. Para que esto funcione y se refuerce la credibilidad de la sociedad en el esquema de objetivos de inflación, es necesario que exista una autonomía de la autoridad monetaria, como acabamos de mencionar, una congruencia entre las políticas fiscales y las políticas monetarias. Si no existe, es difícil que el Banco de México tenga buenos resultados. Y las herramientas que utiliza el Banco de México para no desviarse de sus metas de inflación es la tasa de interés objetivo, también conocido como la tasa de interés interbancario. A un día, la tasa de interés interbancario a un día, y es la tasa que anuncia el Banco de México en sus decisiones de políticas monetarias. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Les agradezco y nos vemos en la clase sub.